Prepárate porque la Unión Europea ha cerrado una nueva reforma que va a volver a cambiar las reglas del juego. La validez de los permisos, los noveles, el carné digital, los exámenes y sí, el calendario de renovación de los permisos se mueve. Hoy te lo explico todo muy clarito, qué es lo que han aprobado y cómo nos va a afectar sobre todo aquí en España. Y vamos a ver también lo más importante, si esto es un trámite que de verdad es por la seguridad vial o simplemente para que pasemos por caja. Vamos rápido con lo oficial. El 21 de octubre del 2025 el Parlamento Europeo confirmó la actualización de las normas del permiso de conducir. Y todo esto con el objetivo de tener mejor seguridad vial y menos siniestros. Y así tener un sistema común para toda la Unión Europea. Los cambios claves son la validez de los permisos, el periodo de prueba para los noveles, la conducción acompañada desde los 17 años, es decir, los ciudadanos ya con 17 años se van a poder sacar el carnet de conducir siempre y cuando vayan acompañados de alguien con experiencia. Esto es muy interesante y me recuerda bastante a Estados Unidos, que con 16 años ya se puede conducir. También el carnet digital sin perder el derecho a tener la tarjeta física, el carnet de toda la vida y el examen con contenidos modernos. Y también las retiradas de carnet con efecto en toda la Unión Europea, que hasta día de hoy muchas administraciones no contactan con otros países. Los países tendrán 3 años para adaptar sus leyes y un año más para poder aplicarlas. No es para mañana, pero ojo porque está en camino. Para coches y motos, el carnet B, el A, el AM, todos estos carnets van a tener una vigencia de 15 años y ojo porque los países la podrán bajar incluso a 10 años si ellos los quieren. En camiones y autobuses la validez será de 5 años. Además, a partir de cierta edad, por ejemplo a los 65 años, los países podrán acortar la vigencia para hacer controles médicos más frecuentes o incluso cursos de actualización del carnet. Hoy en España tenemos una caducidad del carnet de conducir de 10 años y a partir de los 65 años esta caducidad baja a los 5 años. Habría que renovarlo cada 5 años. Esto es lo que tenemos a día de hoy vigente en la DGT. ¿Y cuándo nos va a afectar esto en España? Pues ojo, porque la ley entrará en vigor 20 días después de su aprobación, que será prácticamente inminente, y a partir de ahí 3 años tendrán las autoridades para poder empezar a actuar. También tendrán un año extra para preparar su aplicación. Hasta que España la transponga, todo sigue igual con sus fechas actuales de caducidad. Más cambios que nos van a imponer. Los jóvenes de 17 años van a empezar a poder conducir en España siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. El más importante es tener en vigor el carnet de conducir B, que ya se podrá sacar a los 17 años y siempre y cuando vayan acompañados de un mayor de edad que tenga experiencia como conductor. No vale otro colega suyo de también 17 años. Además, se crea un periodo de prueba de mínimo 2 años para los noveles, con sanciones más duras por alcoholemia, por ejemplo, o por no usar cinturón. Para los profesionales que conduzcan camiones o autobuses, para aliviar la falta de conductores, 18 años para los camioneros y 21 años para los autobuses, si tienes certificado profesional, el CAP de toda la vida. También se introduce el carnet digital. Podrás llevar directamente tu carnet de conducir en tu móvil o en tu reloj inteligente. Así vas a poder dejarte la cartera en casa y olvidarte de que te pare la policía y no tengas a mano la documentación. Sigues teniendo el derecho a llevar la tarjeta física y según el Parlamento debería emitirse sin demoras y en general en 1 o 3 semanas. Así que si la quieres digital, muy bien, pero si quieres mantener tu plástico, lo puedes seguir manteniendo. También cambia el examen de conducir. El tipo test de toda la vida va a renovarse añadiendo algunas actualizaciones, como por ejemplo los puntos ciegos, las ayudas a la conducción, la apertura segura de puertas para evitar la apertura de puertas a ciclistas, las distracciones por el móvil y un largo etcétera de cambios que si entramos en ellos no acabamos este vídeo. También van a poner más foco en los ciclistas y en los peatones también, porque son las figuras más vulnerables que tenemos en la ciudad. Y aquí viene lo que nos va a tocar el bolsillo. Aquí viene la nueva normativa que es para cuando nos saquemos el carné, ya sea el primero o la renovación a los 10 años, tengamos que pasar ya no solo el psicotécnico que conocíamos, sino también un chequeo general de vista y de salud. Y deja que los países para coche o moto puedan optar por su autoevaluación o incluso otros sistemas. En España a día de hoy, renovar el carnet de conducir no implica volver a examinarte de la teórica y de la práctica. La DGT lo dice muy claro, no es necesario realizar ningún examen, solo superar el reconocimiento médico. Y la tasa por renovar el carnet de conducir es de 24,70 €, la tasa 4,2 y está exenta para los mayores de 70 años. Pero claro, esto hay que sumarle el examen psicotécnico, que eso depende de cada centro y de cada ciudad.
También otro cambio es que las retiradas de carnet ahora viajan entre países. Si te quitan el carnet de conducir, si te retiran el permiso de conducir en España, no vas a poder conducir en Francia o en Italia. Anteriormente, si tú viajabas a Francia, las administraciones francesas no tenían forma de ver que tú no tenías carnet de conducir en España y por lo tanto no te podían decir absolutamente nada. Esto ahora ha cambiado y van a ser conscientes de que te han retirado el permiso de conducir desde cualquier otro país de la Unión Europea. Esto es positivo. Voy a decirlo claro, aquí hay cosas que yo personalmente no entiendo de las últimas actualizaciones en las normativas de la DGT. En el papel la Unión Europea vende esto como seguridad vial y como armonización en el sistema, pero si al renovar no hay examen, lo que hay es un trámite más una tasa más un psicotécnico que pagar. Al final es simplemente un impuesto más. ¿Y cuánto de eso es realmente seguridad y cuánto de esto es burocracia que se cobra cada X años en España? En España ya pagamos casi 25 euros por renovar el carnet de conducir cada 10 años más el psicotécnico, que ya sabes que depende del centro. Y ahora nos dicen que vamos a tener que casi volver a sacarnos el carnet de conducir cada 15 años porque así trabaja el marco europeo. Si aquí renovar no exige examen, mucha gente lo verá como un trámite recaudatorio. Pero es que ya no es solo el carnet de conducir que haya que renovarlo cada X años. Te subí hace poco una noticia también en la que tratábamos la nueva ley, una vez más, de la Unión Europea, el ETS2, que hablamos hace muy poquito en este canal y que trataba sobre algunas bastantes subidas que íbamos a sufrir, sobre todo en el tema de los combustibles en Europa. Los proveedores compran derechos de emisión de CO2 y luego trasladan ese coste al precio final, que lo pagamos nosotros. ¿Cuánto va a subir la gasolina o el diésel? Algunas estimaciones dicen que vamos a ver el precio de la gasolina subir unos 30 céntimos de aquí al año 2030. Incluso algunos medios hablan de más de 50 céntimos. Como siempre, todas estas medidas nos acaban costando a nosotros, a los consumidores. Digitalizar el carnet de conducir, perfecto, pero no me llaméis simplificación a pedirme lo mismo por otra vía. Poner los datos encima de la mesa y si es por recaudación, pues tendrán que decirlo y plantear compensaciones que sean más claras para los ciudadanos. Vamos con algunas preguntas críticas para que os quede todo claro antes de finalizar este vídeo. En España te vas a tener que volver a sacar el carnet de conducir, prácticamente reexaminarte a la hora de renovar el carnet de conducir a los 10 años, pues por ahora en España no, es simplemente el reconocimiento médico y la tasa. ¿Se puede conducir con 17 años ya en España aunque sea acompañado? Pues tampoco, por ahora tampoco se puede, tenemos que esperar a que la ley entre en vigor, que también te digo será inminente y lo verás aquí en Motor 22, así que suscríbete para estar al tanto. ¿Me van a cortar la caducidad que ya tengo en mi carnet de conducir? Pues no, si tu carnet de conducir caduca en el año 2029, vas a tener que seguir renovándolo en el 2029. Por ahora no va a cambiar, cuando ya te lo renueven aparecerá reflejado en tu propio carnet de conducir la fecha próxima de renovación. ¿Tener el carnet digital significa que ya no puedo tener el carnet físico, la tarjeta de toda la vida? Pues no, tampoco, vas a poder llevar las dos, una en el coche y otra ya llevarla en el móvil, por ejemplo, una en la cartera y otra en el móvil. No hace falta que canceles una o la otra, vas a poder tener las dos y van a poder convivir sin ningún problema, aunque ya sabes que la digital puede tardar varias semanas en activarse. Y resumen express, 15 años para coche y moto, 5 años para camiones, para autobuses y desde los 17 años vamos a poder conducir acompañados. Los Nobel ahora son de 2 años y el carnet digital va a tener también derecho a carnet físico. El examen va a ser un poquito más realista, con preguntas más actualizadas y si te quitan el carnet te lo van a quitar también en Suiza, en Alemania y en Italia. Así que si este vídeo te ha sido útil, déjame un like aquí en Motor 22. Yo soy Pedro y agradezco un montón que te suscribas a este canal para estar al tanto de todas las noticias. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!